El día de hoy les vamos a hablar un poco sobre lo que es el vaso. En este video el día de hoy yo me presento, me llamo el doctor en progreso, o digamos en formación, Diego Díaz Moreno. Actualmente curso el primer semestre de la licenciatura de médico cirujano en la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Autónoma de Chiapas, Campus 2, doctor Manuel Velasco Suárez. Vamos a empezar a hablarles el día de hoy del vaso, uno de los órganos más importantes en cuanto a circulación sanguínea y el sistema inmunológico. Vamos a describir un poco su anatomía, su localización, su topografía, un poco de la etimología y la historia que pertenece al vaso y a este órgano más importante. Este video es para la materia de TICS del primer semestre y vamos a empezar a redactarles un poco lo que ha sido todo el desarrollo humanístico, médico y logístico de lo que es el vaso. Así que para empezar les menciono un poco de una introducción breve a lo que va a ser todo el contenido de este apartado médico. Para empezar a hablar sobre el vaso vamos a dar una breve introducción, una pequeña embarrada de lo que es toda la información sobre este tema, y cabe mencionar que todo lo que vamos a estar analizando es algo un poco superficial, No específicamente vamos a hablar bien de todas las bases de lo que es este órgano, ya que este trabajo es algo más para saber un poco superficialmente de lo que se habla del vaso. El vaso es un órgano vital para el sistema inmunológico y la circulación sanguínea. Estas son dos de las funciones claves que presenta este órgano, lo que es el sistema inmunológico y la recaptación de lo que son los linfocitos, además de patógenos, además de la circulación sanguínea y la filtración de los glóbulos rojos viejos, Juega un papel clave en la filtración de la sangre, almacena las plaquetas y glóbulos rojos y forma una barrera de defensa contra infecciones. Anatómicamente, el vaso está ubicado en la parte superior izquierda del abdomen, conocida como el hipocondrio izquierdo, y está debajo del diafragma o de la caja torácica, específicamente del límite inferior, y está en relación cercana al estómago. No es un órgano que se encuentra en la cavidad abdominal, específicamente en la parte lateral superior, y está protegido por las costillas. Su tamaño es aproximadamente como el del puño cerrado, una analogía que puede ser también aplicada a lo que es el hígado, pero el hígado ciertamente es un poco más amplio, pero se puede aplicar básicamente la correlación entre estos dos órganos en que tienen un tamaño similar y que los dos están en las paredes laterales superiores de lo que son esta cavidad abdominal, Y bueno, vamos a empezar con las funciones y estructura que presenta el vaso. Anatómicamente tiene dos componentes principales, como lo son las pulpas rojas y las pulpas blancas. La pulpa roja, la función o la fisiología que presenta es que filtra y elimina los glóbulos rojos viejos. Como se mencionó anteriormente, esta va a ser una de las principales funciones para lo que son el vaso. Podemos hacer una analogía entre la pulpa roja y la pulpa blanca, en que la pulpa roja básicamente roja de eritrocitos o de glóbulos rojos, ya que elimina los glóbulos rojos viejos, y la pulpa blanca de leucocitos, pues básicamente va a ser para la respuesta inmunitaria del sistema inmune, ya que produce anticuerpos y destruye patógenos. Muy importante mencionar que estos eritrocitos, o la relación que tiene con la circulación sanguínea, va a ser por dos arterias que perforan el vaso, o una arteria que perfora el vaso y sus ramas adyacentes, además de una vena que recoge el filtrado glomerular. Específicamente hablando de la etimología y un poco llegándonos a la historia de lo que es el vaso, pues básicamente el término vaso proviene del griego antiguo splen, que significa vaso u órgano abdominal. Muy importante mencionar que para la terminología médica actual y desde hace mucho tiempo, o específicamente desde el siglo XIX que se empezó a utilizar este término del vaso y saber su función, pues básicamente splen va a regir en todo lo que es la terminología del vaso, como lo vamos a ver en ciertas patologías como la esplenomegalia, que se refiere al aumento excesivo en lo que es el tamaño de este órgano, Y en inglés se llama spleen, que también tiene raíces en el griego. Digamos que la raíz principal de lo que es la etimología del nombre del vaso va a ser spleen para todo, ya sea para diagnósticos previstos
o pues también para describir básicamente propiedades anatómicas, propiedades específicas de lo que es pues este órgano conocido como el vaso. Vamos a hablar un poco de el estudio del vaso a lo largo de la historia. Cabe mencionar, muy importante, una figura que nos empezó a dar las bases o el sustento para todo lo que es la medicina, como lo es Hipócrates en el siglo IV a.C. Este mencionó al vaso en sus escritos médicos, aunque sin conocer pues completamente su función, ¿no? Básicamente, como en ese tiempo estaba pues muy allegado o digamos muy penalizado lo que es la disección de cuerpos humanos, pues no se pudo tener el sustento informático y médico de lo que fue el vaso, hasta que apareció un personaje muy importante que pues digamos fue uno de los principales en lo que es la medicina actual, y que sus escritos se siguen, o bueno, uno de sus escritos se sigue utilizando para las bases fundamentales de la medicina, como lo es Andreas Bersalio. Andreas Bersalio desarrolló uno de los escritos y uno de los libros más importantes de la medicina humana actual, histórica, pues de todo el mundo, como lo es su mayor obra, De Humanis Corporis Fabrica, una de las obras literarias y médicas más importantes de toda la historia de la humanidad, que mencionaba en ciertos apartados básicamente pequeñas funciones que tenía este vaso con lo que es la correlación en la circulación sanguínea. No descubrió al 100% su función inmunológica, ya que pues no se tenía un sustento tan claro de lo que son las pruebas patogénicas, además del recuento de leucocitos o de células producidas por el sistema inmune, pero pues bueno, aportó bastante en lo que es la función de circulación sanguínea de lo que es el vaso. Además, durante la etapa de la Edad Media se pensaba que el vaso era la sede de las emociones o el órgano de la melancolía, ya que se tenía un sustento, o se creía básicamente en lo que se decía de la Iglesia. La Iglesia tomaba estos fundamentos médicos y los racionalizaba a lo que son las emociones, ¿no? Entonces, pues tenía mucho sustento entre los órganos, y las funciones fisiológicas no las tomaba como si fueran psicológicas. No intentaban desarrollar funciones fisiológicas para lo que son los ciertos órganos del cuerpo, como lo es el hígado, el vaso, el corazón, sino que los relacionaban más con emociones, con afecciones psicosociales. Hasta que el siglo XIX, la investigación sobre la función inmunológica del vaso se empezó a desarrollar con mayor claridad. No se tiene, o no vamos a mencionar específicamente cuál fue el estudio que desarrolló la inmunidad o digamos la función inmunológica hacia el vaso, pero hacia el siglo XIX es donde se empezaron a tomar las funciones básicas o la función principal de lo que es el vaso, como lo es el drenado inmune. Importancia del vaso en el sistema inmunológico. Como se mencionó anteriormente, desde el siglo XIX, el vaso ha sido el foco, digamos, del sistema inmune y de su función. Es fundamental en la lucha contra infecciones, ya que filtra la sangre eliminando los glóbulos rojos viejos y detecta los patógenos. Tiene una especificidad hacia los patógenos y los detecta de manera precisa. También participa en la producción de leucocitos, como en la pulpa blanca, y las células que protegen al cuerpo de infecciones. Muy importante mencionar que si nosotros no nos enfermamos es por el desarrollo tanto de la respuesta inmunológica como el desarrollo del vaso o la función fisiológica del vaso. Vamos a ver también algunas afecciones o patologías relacionadas al vaso, como es la esplenomegalia, que citadamente vamos a decir que es el aumento del tamaño del vaso debido a infecciones, enfermedades hepáticas o trastornos sanguíneos. Y la ruptura del vaso, una lesión o trauma, puede dañar al vaso, lo que puede poner en riesgo la vida debido a hemorragias internas. Estas, digamos que son las dos afecciones más importantes o principales del vaso. En resumen y en conclusión, el vaso es un órgano clave tanto para el sistema circulatorio como en el sistema inmunológico, y aunque se ha comprendido más sobre su función a lo largo de la historia, sigue siendo un área activa de investigación médica.
¿no? Entonces vamos a tener que, esto es muy importante y no se ha desarrollado al 100% la investigación del vaso, y es un campo donde nosotros podemos desarrollar muchas investigaciones, y debemos de tener un foco en lo que está pasando entre la circulación sanguínea, que digamos que es una área menos extensa de lo que es el sistema inmunológico.